Hola a todos, soy Daniel Cadenas, bienvenidos a mi canal donde hablo fundamentalmente de macroeconomía venezolana y global, ¿no? De finanzas y de empresas. Siguiendo con los videos que he pensado hacer sobre la macroeconomía venezolana contemporánea, decidí hacer uno dedicado a algunas falacias de razonamiento populares o de amplia difusión, uso y abuso por parte de los laicos de la economía, por parte de estudiantes de economía y peor aún, por economistas profesionales, que quizás es lo más grave. Quisiera comenzar por hacer primero un tour nostálgico por mi formación como economista. Yo tuve la suerte de estudiar mis primeras lecciones de economía, lo que llamamos principios de economía, ¿no? Con aquellos manuales antiguos en la tradición del texto de Samuelson. Por cierto, aquí tengo un par de ellos, ¿no? Tengo el libro de Richard Lipsey, de Introducción a la Economía Positiva, ¿okay? Maravilloso texto. Y aquí tengo otro, ¿verdad? Que es el texto de Milton Spencer, Economía Contemporánea, entre otros, ¿no? Ahí en la biblioteca tengo varios más que los aprecio. Tengo también el texto de Samuelson en varias ediciones, que es como que decir el arquetipo, ¿no? Pero en esos libracos, como estos amigos, ¿verdad? Era común que el capítulo introductorio estaba dedicado a explicar qué es y qué no es la economía, cómo se divide la economía para su estudio, y finalmente, pero no menos importante, finalizaba ese capítulo introductorio hablando sobre la manera correcta de razonar en economía, que no es más que la forma correcta de razonar en ciencia, porque bueno, la economía pretende ser una ciencia, ¿verdad? Y siendo más generales aún, es la manera correcta de razonar en términos generales, es decir, de argumentar, ¿okay? En ese sentido, en esos manuales se hacía especial énfasis en las denominadas falacias de razonamiento, falacias de razonamiento. Ese es un tópico que yo no sé por qué diablo, o bueno, sí me imagino por qué, no sé por qué diablos no se enseña desde primaria y a lo largo de toda la primaria y de todo el bachillerato. Eso se debería enseñar en una materia que se repita hasta la saciedad, que se llame, no sé cómo quieras llamarlo, pensamiento crítico, se me ocurre a mí, ¿okay? No sé por qué no se incluye en la educación formal, pues nos evitaríamos muchos problemas. Pero bueno, si las personas aprenden a detectar razonamientos falsos, van a dejar de ser engañados por políticos, por gobernantes, y bueno, en el caso que nos compete también por economistas, pues, como decía la genial Joan Robinson, hay que estudiar economía, hay que aprender economía para evitar ser engañado por los economistas, ¿okay? Eso decía la señora Robinson, ¿no? En ese sentido, en esos manuales, ¿verdad? Cuando se hablaba de las falacias de razonamiento, bueno, siempre el tema no se trataba en profundidad, para ser precisos, ¿no? Yo tampoco aquí lo voy a tratar en profundidad. Si usted quiere ahondar en el tema, puede buscar algún texto manual de razonamiento crítico o puede googlear falacias de razonamiento y le va a aparecer de Wikipedia hacia abajo una gran cantidad de cosas buenas, malas y regulares sobre el contenido, como hay todo en internet, sobre las falacias de razonamiento. Aquí no vamos a ser exhaustivos sobre el tema, ¿verdad? Como la idea es conectar ese asunto que es básico en la formación de los economistas con la macroeconomía venezolana, vamos a tratar el tema explicando lo que a mi juicio son las tres falacias o errores de razonamiento más populares o de más amplia difusión en Venezuela, ¿sí? Que tienen que ver con la macroeconomía venezolana. Entonces vamos a ver tres falacias nada más, nos vamos a concentrar en la discusión en tres falacias nada más. Si tú quieres ahondar sobre las otras formas erróneas de argumentar, pues como te digo, búscate un buen libro, que los hay hasta gratis en internet, o bueno, búscate cualquier contenido ahí en Google, ¿no? Vamos a hablar de tres falacias, ¿ok? Primero, la falacia o argumento de autoridad, ¿okay? El famoso, antiguamente conocido como Magister Dixit, el maestro lo dijo, ¿no? Esa quizás es la falacia más difundida entre los laicos
o legos de la economía, es decir, la gente que no se ha formado como economista profesional o no se está formando como economista. ¿Okay? Segundo, la falacia de falsa causa. Falacia de falsa causa. En especial nos vamos a detener en una variante de la falacia de falsa causa que se llama la falacia post hoc o la falacia de correlación espuria, ¿verdad? La falacia de correlación estadística muy común, ¿verdad? Aquí sí hay heterogeneidad, no entre los laicos de la economía, sino entre estudiantes de economía, algunos que otro economista profesional, y también se ve en periodistas de la fuente económica. ¿Okay? Y luego, de último, la que a mí más me preocupa, le voy a ser sincero, que es la falacia de falsa equivalencia. ¿Okay? Que es quizás la, ¿por qué más me preocupa? Porque es quizás la que es más abusada, quizás no, es la que es más abusada por los economistas profesionales, que se supone que están formados, sobre todo a mí me preocupa a veces que gente que yo sé que tiene una formación muy sólida a veces cae en eso. Claro, la intención no es mala, pero bueno, vamos a verlas una por una. Primero, la falacia de autoridad. La falacia de autoridad, ¿en qué consiste? La falacia de autoridad consiste en defender que un argumento es válido o es verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. Esa es la forma positiva de verlo. También lo puedes ver negativamente. O sea, tú puedes negar un argumento o decir que un argumento es falso porque quien es citado en el argumento no tiene autoridad. El famoso, bueno, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese que dice eso? ¿De dónde saliste tú? ¿Quién eres tú? ¿Okay? Entonces, bueno, esa es una forma incorrecta de razonar. Y bueno, que nos traslada en el tiempo. Uno esperaría que ya, bien adentrado en el siglo XXI, ya la gente no recurre a esas cosas, porque eso era común en la forma de producir conocimiento en ese largo periodo que va desde la edad antigua, desde los griegos, los romanos, esas grandes civilizaciones antiguas, hasta finales del medioevo y principios del Renacimiento, es decir, hasta la aparición del método científico, esa es la manera, la forma de razonar, hasta la aparición de Galileo, que instituyó un antes y un después, ¿verdad? En la manera de producir conocimiento. Esa era la manera de razonar, ¿verdad? Y bueno, por eso es que el conocimiento era casi como inmutable y pasaban siglos y siglos y no había. Básicamente lo que se sabía a finales del medioevo era más o menos lo que sabían los griegos, ¿no? Sobre el quehacer científico, ¿no? Sobre la ciencia. ¿Okay? Por eso era que había tan poca transformación o evolución en el conocimiento, porque no había un cuestionamiento. Por ejemplo, en esa época era común el Magister Dixit, el maestro lo dijo. O sea, eso es cierto porque lo dijo el maestro, que tiene autoridad en la materia. Por ejemplo, en aquella época era muy común que alguien dijera, por ejemplo, que algo era cierto porque Aristóteles lo dijo. Y bueno, ¿quién era Aristóteles? Bueno, mira, Aristóteles no era que era cualquier filósofo, era el filósofo. El filósofo era casi, claro, como se pensaba que se producía el conocimiento, o que el conocimiento venía, que al final la fuente del conocimiento era, o es, para esa forma de pensar antigua, el Dios. Se suponía que casi que Aristóteles, al producir ese conocimiento, estaba inspirado por Dios, ¿okay? Entonces casi que si hablaba Aristóteles era como si hablara Dios, ¿no? Entonces por eso se recurría mucho a ese tipo de argumentos, ¿no? Acá en Venezuela esa falacia está muy difundida entre los legos o laicos de la economía, es decir, gente que no tiene una formación profesional como economista y que se aproximan por curiosidad al tema, o bueno, en redes sociales, es que es muy común, la gente quiere opinar de todo, de lo humano y lo divino, aún de aquellos temas de los cuales no tienen ni la más remota idea, aunque se me ocurrió otra palabra, ¿verdad? Ni la más remota idea sobre el asunto, pero bueno, ese es el fenómeno de las redes sociales, que la opinión de una persona X que no tiene una formación tiene quizás el mismo peso que la que produce un premio Nobel de Economía, y es probable que la que produce ese individuo ignorante pues
tenga hasta más likes y más retweets. ¿Okay? Entonces, bueno, entonces claro, como a veces nos da la gana de opinar sobre lo humano y lo divino, ¿verdad? A veces solemos, cuando hablamos de economía, tomar prestado un argumento porque lo dijo fulanito de tal. Yo opino que tal cosa es cierta en economía porque lo dijo fulanito de tal, lo dijo el economista tal, lo dijo el Fondo Monetario Internacional, lo dijo el Banco Mundial, lo dijo el... Bueno, ¿ok? Entonces el que he citado en el argumento se supone que tiene autoridad y entonces, bueno, en base a eso se construye la veracidad del razonamiento. Y si alguien quiere argumentar en contra, dice, oye, a mí me parece que eso no es así, sino de esta u otra forma, porque mira los datos, ¿okay? Los datos dicen otra cosa, entonces es común que te digan, te apliquen el argumento de autoridad en negativo. Te digo, bueno, ¿y quién diablos eres tú? Esto lo dijo el economista fulanito que es un oráculo, o eso lo dijo esta institución, que bueno, mira, ¿quién eres tú delante del Fondo Monetario, del Banco Mundial? Bueno, y también este tema de que como en Venezuela, que es una realidad, hay economistas muy buenos, ¿verdad? Que gozan de prestigio, de reputación, de buena fama y reputación, bien ganada por cierto, o están muy expuestos mediáticamente, entonces se vuelven como una especie de oráculos y su palabra vale más que la de cualquier otro economista, ¿no? Y ya no decir de cualquier perico de los palotes. Esa es una realidad con la cual hay que convivir, pero siempre hay que recordar que el argumento de autoridad no es una forma válida de razonar, ni en economía ni en ninguna forma de razonar, pues es válido, ¿no? En economía algo no es cierto porque lo dice el economista fulano de tal o porque lo dice la empresa Pascual. Supongamos, poner un ejemplo fuera de la economía, que mañana la NASA dice que la Tierra es plana, ¿ok? Simplemente, bueno, no es cierto que la Tierra es plana, porque quien he citado en el argumento, que es la NASA, se supone que es una institución que tiene autoridad en la materia, y bueno, mira que la tiene, ¿no? ¿Ok? No, porque bueno, es un argumento que no tiene consistencia externa porque los datos no validan eso, ¿ok? Los datos, la realidad observable, al contrastar empíricamente el argumento con la realidad, no tiene consistencia externa, ¿no? Entonces, bueno, si alguien te dice, no, pero fue que la NASA lo dijo, ¿quién eres tú? Esa persona está incurriendo en el argumento de autoridad tanto de manera positiva como negativa, para darle peso al argumento y para desmeritar tu contraargumento. Entonces, bueno, pongamos un ejemplo más de economía y ya vamos a salirnos de la macroeconomía venezolana. Ustedes conocen al famoso economista Paul Krugman, ¿no? Paul Krugman es una vaca sagrada de la economía, es un premio Nobel de Economía, autor de textos, famoso, profesor, y aparte de eso tiene cientos de miles de seguidores en redes sociales, o sea que confluyen en él que es difícil, los dos ámbitos. Es un economista influencer en redes sociales y también es un economista académico prestigioso. Entonces, bueno, mucha gente durante estos últimos 2-3 años lo ha citado a él como fuente de autoridad al hablar sobre la inflación en los Estados Unidos, sobre las causas del brote de inflación en los Estados Unidos, sobre si la inflación era transitoria o si era un problema del cual habría que preocuparse más persistentemente en el largo plazo, y sobre la manera correcta de abordar el problema. La realidad es que el señor se equivocó en los tres aspectos, ¿no? Claro, hay que reconocerle a Krugman que él ha salido a admitir su error y ha pedido disculpas, ¿okay? Los que no lo han hecho son los que usaron el argumento de autoridad citándolo a él, fungiendo de analista y citándolo a él. Nos han dicho, oye, mira, Paul Krugman salió pidiendo disculpas, yo también pido disculpas a todos los que yo asesoré haciendo pseudoanálisis económico, pero haciendo simplemente un copy y pega de lo que dijo Krugman, ¿no? Eso nadie lo ha hecho. Así que ojo con eso, ojo con el argumento de autoridad, ¿okay? Algo no es cierto ni falso porque quien lo dijo tiene o no tiene autoridad en la materia, ¿okay? Hay que ver la consistencia interna
lógica, que el argumento esté lógicamente bien construido, que no viole los principios de la lógica clásica, que no sea una falacia de argumentación y que tenga consistencia externa, es decir, que pueda ser contrastado empíricamente contra los datos, contra la realidad, que puedas tú tener una experiencia de eso y esa experiencia pueda ser intersubjetiva, o sea, puede haber los demás también puedan verificar el asunto, ¿no? ¿Okay? Ahora vamos a hablar de la segunda, que es la falacia de falsa causa. La falacia de falsa causa, o en latín non causa pro causa, es un argumento erróneo, una forma errónea de argumentar que se basa en decir que un hecho causa otro cuando no es así, basándose en el solo hecho de que en apariencia están relacionados. Es decir, la falacia de falsa causa consiste en afirmar que una cosa causa otra sin que eso sea cierto. Pero la trampa argumental, por eso hay que tener cuidado, porque el argumento se cuela. El argumento se cuela por dos cosas, ¿no? La primera es que en realidad ambos temas, ambos elementos, ambos fenómenos guardan cierta relación, aunque esta no sea de causalidad. Generalmente, y por eso vamos a hablar de una variante de la falacia post hoc, la relación que guardan ambos es temporal. En economía, la forma clásica de la falacia de falsa causa es la falacia post hoc, también llamada falacia de correlación coincidente, y es un tipo de relación temporal que por el mero hecho de que dos fenómenos o dos hechos coincidan en el tiempo, o uno se da ligeramente antes que el otro, no significa que uno sea causa del otro. La lógica que sustenta el argumento y que lo hace tan atractivo, ¿verdad?, el gancho, se resume así: el hecho A sucede antes que el hecho B, por lo tanto A es causa de B. ¿Okay? Eso no necesariamente tiene por qué ser cierto, tan solo puede haber sido una coincidencia temporal entre ambos sucesos, e incluso una coincidencia temporal que se repita en el tiempo. ¿Okay? Pero no hay una relación, una conexión de causalidad entre ambos fenómenos. Vamos a ver un ejemplo abusado hasta el cansancio en la macroeconomía venezolana contemporánea. Está de moda afirmar, y a pesar de que muchos economistas han salido a decir que eso no es así y han tratado de dar la mejor explicación posible, pues se sigue insistiendo en que la causa de los rebrotes de inflación estacional que se observa en algunos meses en Venezuela, que hemos visto recientemente, se debe a que el gobierno emite dinero inorgánico para pagar esos miserables bonos a los empleados públicos. ¿Okay? Por cierto, tengo pendiente, hablando de falacias, ¿verdad?, hacer un video sobre el tema del dinero inorgánico, que es una falacia multidimensional. ¿Okay? Pero bueno, ese es otro tema. Y que bueno, esa emisión de dinero inorgánico para pagarle las dos lochas esas a los empleados públicos que les pagan, que nos pagan, porque yo también soy profesor universitario, ¿verdad? Presionan la liquidez monetaria, que a su vez presiona al mercado cambiario y que a su vez causa inflación. ¿Okay? Entonces esa es como que la cadena de causalidad. La pregunta que hay que hacerse para detectar el error, ¿verdad?, porque eso es un caso ejemplar de falacia de falsa causa, es un argumento erróneo. La pregunta que hay que hacerse para detectar el error es: ¿por qué un incremento de la liquidez en bolívares tendría que desestabilizar de tal manera al mercado cambiario y provocar inflación? Bueno, la razón, la verdadera causa raíz, no la causa aparente, sino la causa raíz, la verdadera causa, ¿verdad?, tiene dos vertientes. Una debida a la política económica, ¿no?, que es la principal, creo yo, a mi juicio, que es una política monetaria y cambiaria absurda, totalmente sin sentido, ¿verdad?, que se empeña en usar el tipo de cambio como ancla de precios o como ancla nominal, que se denomina en economía, en una economía altamente dolarizada, donde todos los precios están marcados en dólares. El dólar es la reserva de valor preferida por los agentes económicos y la mayoría de las transacciones se están volviendo a ejecutar en dólares. ¿Okay? A pesar de los 2 o 3 meses esos de éxito del IGTF. ¿Okay? Obviamente, como la mentira tiene patas cortas, pues ya nadie quiere bolívares, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, claro, era como que lógico, porque
el supuesto de algunos economistas era de que la gente iba a seguir usando al dólar como reserva de valor y como unidad de cuenta, pero iba a utilizar al bolívar preferentemente como medio de intercambio. Un absurdo, porque eso es absolutamente ineficiente. Cualquier agente económico va a preferir que las tres propiedades de la moneda ejecutarlas o tenerlas en la misma moneda, no tener al dólar como unidad de cuenta y como reserva de valor y al bolívar como medio de intercambio. Esa no existe. El agente económico medio hizo una sustitución breve de eso por el IGTF, pero bueno, con toda la inestabilidad cambiaria, ¿verdad? Con todo este rebrote que hubo, ¿verdad? Debido a una política económica errónea, pues ya no es así. Entonces, en una economía donde todos los precios están marcados en dólares, donde la gente hace la mayoría de sus transacciones en dólares, ¿qué sentido tiene usar el tipo de cambio como ancla nominal si la moneda de uso es el dólar? Porque el tipo de cambio nominal es un precio relativo, bolívar-dólar. Si la economía está dolarizada para transacciones y para fijar precios, para marcarlo, ¿verdad? Como unidad de cuenta y como medio de intercambio y por supuesto como reserva de valor, en esa economía el tipo de cambio, ¿qué diablos es? ¿Qué sentido tiene? Y eso no lo hemos querido entender, no lo han querido entender a veces los propios economistas, a los cuales uno les dice esto y se quedan así como que, no, bueno, pero el tipo de cambio, o sea, se quedaron en otra Venezuela, donde obviamente el tipo de cambio fue ancla nominal o de precios preferida en Venezuela, y de uso era el ancla que funcionaba por, no sé, 50, 60 años, algo así. Entonces, claro, se quedó eso tan metido en la cabeza que todavía seguimos atribuyéndole unos poderes y unas propiedades al tipo de cambio que no los tiene. Porque si la economía está dolarizada, ¿cuál es el tipo de cambio contra el dólar en una economía dolarizada? Y perdóname el disparate. ¿Cuál es el tipo de cambio? Dólar-dólar. Por Dios. Entonces, ¿cómo piensas que esa política económica va a tener éxito o va a tener sentido para poder controlar la inflación? ¿Okay? Entonces, claro, esa política se empeña, absurda, en mantener artificialmente pegado, no dejar que fluctúe, o permitir que fluctúe muy poquito, muy miserablemente el tipo de cambio, ¿ok? Muy poquito o nada, ¿ok? Entonces para ellos se venden cientos de miles de millones, decenas de miles de millones de dólares, bueno, todas las semanas. Eso es un desagüe, eso es como tirarlos para el aire, pues, para alimentar el mercado cambiario, ofertar dólares baratos a través del sistema bancario, ¿verdad? Y mantener artificialmente anclado al tipo de cambio, ¿okay? Entonces, claro, en una economía así, es lógico que cualquier miserable incremento de la liquidez monetaria presione en bolívares, presione al tipo de cambio. Y eso no debería ser un escándalo. No debería ser un escándalo. O sea, no es un escándalo que el tipo de cambio, cuando suceden estas cosas, cambie de 8 a 9 o de 9 a 10 o de 8 a 10 incluso. No. ¿Sabes qué es un escándalo? Un escándalo es que el tipo de cambio sea 8 cuando debería ser 24 o 25. Eso sí es un escándalo. Y de eso nadie habla. Todo el mundo habla entre el diferencial entre el tipo de cambio USD y el paralelo y yo no sé qué, y yo no sé qué más, pero nadie observa la enorme brecha entre el tipo de cambio nominal observado y el de equilibrio, que está 3 veces por debajo. Eso sí es un escándalo. Entonces, que el tipo de cambio pase de 8 a 9 o de 9 a 10 o de 8 a 10, mira, vamos bien, ¿no? Porque ¿quién cree ustedes que pasaría si el gobierno dejara actuar a la fuerza de la oferta y la demanda y no estuviera haciendo intervenciones o flotación sucia, que ni siquiera es flotación, ¿verdad? Este es un tipo de cambio administrado donde taxativamente se pretende dejar pegado anclado al tipo de cambio, ¿okay? Por un tiempo, pues. Bueno, si hay unos saltos, unos brincos tipo escalera, pero después que llega al nuevo nivel, digamos 8, entonces lo quieren mantener en 8 por 2-3 meses, luego saben que no lo pueden contener más, luego dejan que se despegue a 10, lo van a mantener en 10 por 2-3 meses y así sucesivamente. Por supuesto, eso es una cosa que está destinada al fracaso, es una especie de crawling peg mal diseñado, ¿no? O no sé qué diablo es lo que tiene en la cabeza esta gente, ¿no?
Por otro lado, otra causa de que ocurra eso, ¿verdad? De que ocurran esos rebrotes de inflación cuando ocurren estos pagos miserables de bonos con dinero inorgánico. ¿Okay? Tengo pendiente un video de dinero inorgánico, del disparate ese, ¿no? Es que, bueno, los agentes económicos no quieren bolívares, ¿no? Entonces ya tenemos una causa atribuible a la política económica, una política económica absurda de mantener artificialmente sobrevaluado el tipo de cambio, pegado en unos niveles que no se corresponden con la escasez relativa. El precio que se forma no obedece, no es una señal que obedece a la escasez relativa, ¿verdad? Sino a una política económica ex profeso que se mantiene empeñada en mantenerlo allí pegado, ¿verdad? Y por el otro lado, los agentes económicos no quieren bolívares, entonces la demanda real de bolívares es marginal y si uno la proyecta en el tiempo tiende, como diríamos, asintóticamente tiende a cero. ¿Okay? O sea, la gente usa bolívares para lo absolutamente necesario. ¿Okay? Pero la moneda preferida para hacer transacciones es el dólar. La gente no, y para como reserva de valor ni se diga, ¿verdad? Entonces, claro, la gente no quiere bolívares. ¿Okay? Tú le das bolívares y buscan deshacerse de ellos rápidamente. ¿Okay? Comprando dólares, lo cual por supuesto presiona al mercado cambiario en esas circunstancias. Entonces un conjunto de elementos, ¿verdad?, que son la verdadera causa o la causa raíz, uno debido al mal set de política económica, monetaria y cambiaria, cosa absolutamente absurda, de mantener artificialmente sobrevaluado el tipo de cambio en unos niveles brutales, o sea, 3 veces por debajo, es un escándalo, ¿verdad? Y por el otro lado, que los agentes económicos no quieren bolívares. ¿Okay? No los desean y buscan deshacerse de ellos y protegerse comprando dólares. ¿Okay? Entonces esas son las verdaderas razones para que eso ocurra. ¿Okay? Además, si la causa de la inestabilidad cambiaria y de la inflación resultante fuese el incremento de la liquidez monetaria por esos pagos a esos bonos miserables a empleados públicos, la causalidad también debería funcionar en sentido contrario. O sea, la causalidad debería ser en ambas direcciones, ¿okay? Y no sucede así. Cuando ocurren esos incrementos de la liquidez, al poco tiempo el gobierno o el Banco Central, o ya no sé quién diablos es, porque por ahí se dice que están utilizando directamente el flujo de caja directo de PDVSA, imagínense usted, PDVSA, Autoridad Monetaria y Cambiaria, para intervenir en el mercado cambiario. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Al poco tiempo que ocurren estos incrementos de liquidez, el gobierno, quien quiera que sea, ya no sabemos quién hace la política económica en Venezuela, los recoge esos bolívares del sistema, los absorbe, hace una especie de operación extraña de absorción, no mediante instrumentos de política monetaria como debería ser, sino vendiendo dólares baratos a través de la banca. ¿Okay? Y cuando eso ocurre, el tipo de cambio sí baja un poquito, baja un pelito, pero nunca vuelve a los niveles anteriores, nunca jamás vuelve a los niveles anteriores, nunca. ¿Okay? Bueno, y hay otro tema de expectativas que funcionan también, porque los agentes económicos no son estúpidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está claro que no es la liquidez monetaria para pagar esos miserables bonos lo que causa esos brotes de inflación. Hay que ir a la causa raíz, a las verdaderas causas de fondo del fenómeno, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a terminar con la falacia de falsa equivalencia. Ese error de argumentación está, para mí, es el que más me preocupa. Me preocupa, pero de verdad, ¿no? Porque esto causa muchos problemas, ¿okay? Porque esa falacia quizás es la más de moda, la más difundida, la más usada y abusada entre los economistas profesionales en Venezuela. No sé por qué razón los economistas venezolanos no podemos explicar conceptos complejos sin conceptos económicos complejos, pues, sin desvirtuar el concepto. Entonces, en lugar de hacer eso, de tratar de simplificarlo lo más posible, sin desvirtuar el concepto, echamos mano, muy bien intencionadamente, por cierto, de otro fenómeno cotidiano que asumimos que es equivalente al fenómeno económico que tratamos de explicar, y que asumimos que es muy complejo y que nos da fastidio, oye, pensar un poco, ver cómo lo simplificamos para no desvirtuar, pero sin desvirtuarlo, ¿no? Entonces echamos mano a símiles o comparaciones de fenómenos económicos y teorías económicas
con fenómenos cotidianos que nos parecen o consideramos en nuestra buena fe como equivalentes. ¿Okay? La falacia de falsa equivalencia es un argumento lógico erróneo que consiste en asumir que dos elementos o dos fenómenos son iguales o equivalentes tan solo porque comparten un rasgo común, ignorando todos los aspectos que los hacen diferentes. Para realizar una falacia de falsa equivalencia, lo normal es tomar ese rasgo común, uno solo, entre dos elementos o dos fenómenos, y a partir de allí inferir que esos dos elementos o esos dos fenómenos son iguales en todos los demás aspectos. Obviamente, sin que eso sea cierto, porque eso no tiene por qué ser cierto. El ejemplo más común que uno lee por ahí en libros de pensamiento crítico, que tú te vas a conseguir en cualquier entrada de Google por allí, de falacia de falsa equivalencia, que por ejemplo que yo te diga, tu perro es blanco y mi gato también es blanco, por lo tanto ambas mascotas son iguales. ¿Okay? Entonces, claro, si el único elemento que comparten en común, bueno, hay otros elementos, ¿no? Tienen cuatro patas, tienen pelo, y que el color es blanco, tienen cola, pero allí se acaban. O sea, cuando tú haces la lista de las cosas que tienen en común y las cosas que los diferencian, son muchas más las cosas que los diferencian. Entonces, claro, a simple vista, este es un ejemplo que es un razonamiento que no pasaría, porque la gente no es tonta, ¿no? Sin embargo, los que se hacen economía son, sí, más sutiles, y por eso vamos a hablar de un ejemplo traído de la economía. Por ejemplo, se ha tornado una moda entre los economistas venezolanos, algunos, pues, pero yo diría que la mayoría, justificar o tragarse sin chistar las tasas de crecimiento que se nos dice que está experimentando la economía venezolana. Por ejemplo, aparentemente estamos creciendo a 18%, imagínate tú, 18%, y tenemos 4 trimestres seguidos creciendo a doble dígito, ¿no? Y bueno, justificamos eso bajo la siguiente equivalencia. Escuche bien la equivalencia. Bueno, usted la ha escuchado seguramente, o la ha leído, o incluso usted mismo la ha repetido. ¿Okay? Un crecimiento de 18%, un aumento de 18%, o de 20%, o hasta más, es perfectamente justificable, porque es equivalente a una persona que pesaba 100 kilos, perdió el 80% de su peso y quedó en 20 kilos. Si luego esa pobre persona famélica sube de 20 a 25, es decir, un 20% de aumento de peso, aunque puede parecer mucho, en realidad no lo es, pues pesaba 100 kilos. ¿Okay? Ojo con ese ejemplo, pues un ejemplo perfecto de falacia de falsa equivalencia. Acá, dos fenómenos, el colapso macroeconómico venezolano y la pérdida brutal de peso de una persona, comparten un rasgo en común, es cierto. Uno, son descensos acelerados de un tamaño, de un volumen o de una masa, pero allí se detienen las similitudes. Una economía no reacciona ni funciona igual que un cuerpo humano. Son sistemas diferentes en constitución, funcionamiento, homeostasis o equilibrio. Y basta sencillamente hacerle un zoom, ampliar un poco el argumento para detectar la falsa equivalencia. De verdad, ustedes, queridos oyentes de este canal, piensan que una persona que pierda el 80% de su masa muscular, que baja de 100 a 20 kilos, pueda quedar viva? ¿De verdad usted piensa eso? Y si queda viva, ¿en qué condiciones de salud queda esa persona? ¿No queda afectado su sistema? ¿No queda afectada su capacidad para reaccionar a estímulos positivos? Probablemente no pueda comer en meses y tenga que alimentarse con suero o por vía intravenosa o por sonda. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Así que a dejar las falsas equivalencias para justificar disparates, pues en lugar de explicar, enredan más el asunto con falacias y razonamientos incorrectos. Mi mensaje final está dirigido fundamentalmente a los estudiantes de economía y a todo aquel que se aproxima a la economía con ánimo de aprenderla bien. No toda forma de razonar en economía es válida.
hay formas de razonar que se hacen comunes y que no son más que cuentos mal montados, es decir, falacias de razonamiento. Aprende a detectar las falacias de argumentación en economía para que no seas engañado por algún economista devenido en publicista.